Alegría presente. Alegría García presente. Burgos Oliveros. Presente. Burgos Oliveros presente. Cutipacama. Dávila Atanasio. Dávila Atanasio presente. Dávila Atanasio presente. Helera García. Montalvo Cubas. Señor presidente, el congresista Montalvo Cubas, como usted puede corroborar a través del chat, está manifestando tener algunos convenientes con el Internet, pero solicita que se considere su presencia. Montalvo Cubas, presente. Montesa Facho. Moyano Delgado. Presente. Moyano Delgado presente. Padilla Romero, de licencia. Picón Quedo. Revilla Villanueva. Presente. Revilla Villanueva presente. Ruiz Rodríguez, de licencia. Varas Meléndez. Vázquez Vela. Presente. Vázquez Vela presente. Vergara Mendoza. Alcarraz Agüero, Azurín Loaiza, Barbarán Reyes, Bazán Calderón, Bellido Ugarte, Bustamante Donaire, Castillo Rivas, Cordero Yontay, Cortés Aguirre, Chacón Trujillo, Echaíz de Núñez Ízaga, Guerra García Campos, Juárez Gallegos, López Morales, López Ureña, Medina Hermosilla, Medina Minaya, Morante Figari, Muñante Barrios, Palacio Guamán, Soto Reyes, Sea Choquechambi, Cutipacama. Helera García. Montesa Facho. Picón Quedo. Varas Meléndez. Vergara Mendoza. Señor presidente, culminado el pasado de lista, han respondido 10 señores congresistas. El quórum para la presente sesión es de 10 congresistas, considerando las licencias de los congresistas Padilla Romero y Ruiz Rodríguez. Tiene usted el quórum para iniciar la sesión, señor presidente. Muchas gracias. Gracias, señor secretario. Siendo las 9:30 del día martes 12 de abril del 2022, contando con el quórum de reglamento, se reinicia la quinta sesión extraordinaria de la Comisión de Fiscalización y Contraloría, la misma que fue suspendida el pasado martes 29 de marzo.
Se deja constancia de la licencia de las congresistas mencionadas por el señor secretario técnico. En consecuencia, también dejamos constancia que en su sesión del 12 de enero del 2022, la comisión acordó levantar la reserva de las investigaciones que realiza la Comisión de Fiscalización en virtud de las facultades otorgadas por el Pleno. Por consiguiente, la presente sesión es pública. Señores congresistas, vamos a continuar con la toma de testimoniales en el marco de la investigación que nos ha encargado el Pleno del Congreso en relación a los presuntos ilícitos a los que se refiere la moción de orden de día 370. Esto es, en la indagación de todos los hechos relacionados a la pandemia de COVID-19 y a la emergencia sanitaria nacional desde la entrada en vigencia del Decreto Supremo 008-2020-SA hasta el 26 de julio del 2021. Señores congresistas, se suspende brevemente la sesión. Señores congresistas, se reanuda la sesión. Señor secretario, de lectura del oficio con el cual se convoca a la señora Pilar Elena Macetti Soler, ex ministra de Salud. Lima, 7 de abril de 2022, oficio 151, 2021-2022, señora doctora Pilar Elena Macetti Soler.
de mi mayor consideración. Tengo el agrado de dirigirme a usted en mi calidad de presidente de la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso de la República, con facultades de comisión investigadora aprobadas por el Pleno del Congreso de la República a través de la moción de orden del día 370, mediante la cual se otorga facultades de comisión investigadora a la Comisión de Fiscalización y Contraloría a fin de indagar y averiguar exhaustivamente todos los hechos relacionados o ligados directa e indirectamente a la pandemia de COVID-19 y a la emergencia sanitaria nacional desde la entrada en vigencia del Decreto Supremo 008-2020 SA hasta el 26 de julio de 2021, analizando la existencia o no de presuntas conductas culposas o dolosas ocasionadas por comportamientos irregulares, indebidos o negligentes por parte de altos funcionarios, autoridades y o servidores públicos, personas naturales y o jurídicas incurridos presuntamente por el pésimo manejo de la emergencia sanitaria nacional que ocasionó la pérdida de miles de vidas humanas, dejando familias desamparadas, personas con largas rehabilitaciones, afectándose peligrosamente a nuestra sociedad y causando incluso un serio perjuicio al Estado. En tal virtud, se le cita a usted a comparecer ante esta comisión investigadora en calidad de testigo para que informe sobre los hechos y circunstancias relacionadas a las presuntas irregularidades objeto de investigación a que se refiere la moción de orden del día 370 que se adjunta al presente. Su comparecencia se realizará en la sesión convocada para el día martes 12 de abril de 2022 a partir de las 9 horas en el edificio Víctor Raúl, allá de la Torre Edificio Comisiones del Congreso de la República. Para garantizar su derecho al debido procedimiento parlamentario, puede asistir en compañía de abogados si así lo considera pertinente. Asimismo, deberá hacer entrega de la documentación que considere relevante, que apoye en sus declaraciones y que considere sirva para el cumplimiento de los objetivos de la comisión investigadora, sin perjuicio de los requerimientos de información complementaria que se le pueda solicitar posteriormente. Su comparecencia es obligatoria. En caso de inconcurrencia y o no entregar la documentación requerida, la comisión investigadora se encuentra facultada para solicitar que sea conducida por la fuerza pública y solicitar el allanamiento o incautación de la documentación solicitada conforme a las facultades establecidas por el artículo 97 de la Constitución Política y los literales B y D del artículo 88 del Reglamento del Congreso de la República. Atentamente, Héctor José Ventura Ángel, presidente de la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso de la República. Eso es todo, señor presidente. Gracias, señor secretario. Señora Macetti Soler, buenos días. Vamos a proceder a tomarle juramento. En consecuencia, señores congresistas presentes, señores asesores, señora Pilar Macetti, nos ponemos de pie. Señora Pilar Elena Macetti Soler, ¿promete usted decir la verdad y solamente la verdad al declarar como testigo ante esta comisión investigadora? De igual manera, responder las preguntas que le sean formuladas. Si así lo hiciereis, que la nación os premie, y si no, que ella os lo demande. Pueden tomar asiento. Se deja constancia de la presencia de manera virtual del congresista Luis Picón Quedo. Asimismo, saludamos la presencia de la congresista Lucinda Vázquez de manera personal que se encuentra aquí en la Comisión de Fiscalización. Señora Macetti Soler, para el registro correspondiente, sírvase señalar su nombre y apellido completos, número de documento nacional de identidad, número de documento, dirección domiciliaria, dirección procesal, número de su celular y correo electrónico. Tiene usted el uso de la palabra. Gracias, señor presidente, señoras y señores congresistas. Mi nombre es Pilar Elena Macetti Soler. He nacido en Lima. Mi DNI es 075-92333. Mi dirección es la que figura en mi DNI, calle La Joya, 184 Surco.
y es mi dirección para cualquier otra comunicación. Mi teléfono es 999-656763 para mensajes de texto. Gracias. Perdón, mi correo electrónico pems.neuropraxis@gmail.com, que he consignado en los documentos en los cuales he respondido al Congreso. Señora Macetti Soler, la dejamos en el uso de la palabra para que usted pueda formular una declaración testimonial respecto de los hechos de público conocimiento, así como cualquier otra información que usted considere relevante manifestar ante esta comisión. La dejamos en uso de la palabra. Gracias, señor presidente. Señoras y señores congresistas, he traído una presentación con algunos detalles. ¿Es factible verla? Sí. Tres. La única que está ahí, para que sí. Señor presidente, disculpe usted, en forma presencial, tengo 3 impresiones de la presentación. Y bueno, tengo una impresión que es para mi uso, pero no sé, ¿prefieren verlas ustedes para que las puedan disponer? ¿Sí? Creo que hay 3 congresistas presenciales. ¿Sí? Y estoy dejando a la comisión la presentación, estoy dejando un archivador donde he colocado 29 documentos diferentes. En la impresión, señor presidente, he impreso solamente las resoluciones y primeras páginas de los documentos para ahorro, pero en la memoria que acaban de tomar para la presentación figuran los PDFs completos. Correcto, correcto. Bien. ¿No es posible que yo maneje desde allá para el puntero? Sí, señor secretario, por favor, las facilidades a la ¿Puedo señora manejarlo Pilar con el Macetti. puntero yo misma? Gracias. No. Está cargando, disculpen. Ahora sí. Se acepta en la lista de lista que está. Sí, Ok, ¿la vamos a justamente verificar? de cada uno, verifiquen, por favor. ¿Cómo? ¿Ya? Bien. Bien.
está compartiendo. ¿Ya está compartiendo? ¿Ya está compartiendo? Déjenme entrar a la comisión porque en el Meet no soy muy buena. Ya, ¿dónde entro? No, está solamente ya está compartiendo ya. ¿Sí? Sí, no hay problema. Aquí me voy a poner el puntero. Este el puntero acá. Dicho sí, así es. Derecha. No, el puntero. ¿Cuál lugar es mejor? La pluma, juega con la pluma. Pluma. Sí, pluma le dice ahí. Ya, Ya. ok. Ya puede empezar, ¿no? Sí. Sí. Señora Pilar Macetti, la dejamos en el uso de la palabra. Muchas gracias, señor presidente de la comisión, señoras y señores congresistas. He preparado una pequeña presentación en relación a los temas que se mencionaban en la moción 370, aproximada porque es bastante amplia y me imagino que en algún momento eso tendrá que ver con las preguntas que tienen que hacer. En primer lugar, quisiera, para contextualizar un poquito el desarrollo de la pandemia, que tengamos en cuenta que la última gran pandemia que ha habido en nuestro país ha sido en 1918. Prácticamente 100 años atrás. Fue la influenza, llamada también la pandemia de gripe española, que se caracterizó por 3 olas pandémicas que en realidad han ido desde el año 18 hasta el año 20 en el siglo pasado, y el cálculo de número de fallecidos hasta el momento me temo que no es todavía claro. Entre 60 y 100 millones de fallecidos, de acuerdo a la información de diferentes instituciones internacionales, incluidos los países más afectados. Esta pandemia dio la vuelta al mundo en 3 ocasiones y probablemente el resultado tan difícil de la época dependía de las características de los tratamientos existentes en la época, de que estaban en la salida o en la época de la Primera Guerra Mundial, y por otro lado el hacinamiento que se vivía en los países. Y pueden ustedes ver los lugares habilitados que carecen de las características que en este momento por lo menos hubiéramos compartimentalizado, pero en esa época no se sabía mucho. A raíz de esta pandemia, el desarrollo de vacunas se volvió importante y la vacuna para la influenza en su desarrollo tomó 10 años. Y a partir de los 90 aproximadamente, el desarrollo de las vacunas en general, que han subido gran cantidad de vacunas, toma muchísimos años. El desarrollo de la vacuna que hemos tenido, antes inclusive hay un antecedente, hubo un brote de influenza H1N1, si recuerdan ustedes, hará unos 4 años atrás. El desarrollo de esa vacuna llevó 1 año y su aceptación medio año más. Y esta es la primera vez que nosotros tenemos una vacuna desarrollada en 6 meses y cuya efectividad logró demostrarse también en 6 meses. Un detalle a tener en cuenta sobre influenza que tiene que ver con la situación actual es el hecho de que el virus de la influenza, al igual que el virus que en este momento nos afecta, es un virus que muta constantemente. También tenemos que recordar algunos detalles que tienen que ver con mucho antes de la pandemia. Y acá les he puesto uno de los artículos principales. En el año 2010 fue el año en que a nivel mundial se celebraron las enfermedades pulmonares. Y una de las evaluaciones importantes que hubo es una evaluación mundial del acceso a oxígeno vinculado específicamente a cirugía menor, y a esto se unieron las entidades obstétricas. También el acceso a oxígeno para la madre gestante, para el recién nacido. Y la conclusión es que en realidad es esencial mejorar las características de acceso a oxígeno en esa época. En el 2015 ya hubo una iniciativa mundial para tratar de que los países en vías de desarrollo o los que tenían desarrollos intermedios colocaran en atención primaria concentradores de oxígeno y también que se hiciera del oxígeno una medida esencial, cosa que la OMS consideró ya un medicamento esencial, y que las entidades de salud tuvieran su propia producción de oxígeno, de tal manera que no dependieran del uso comercial del oxígeno. En el otro aspecto importante es, con respecto a productos farmacéuticos, creo que no se nota mucho en el puntero, disculpen, en la parte de abajo, en el decreto
Supremo del 2011, ese es el último reglamento que tenemos con respecto a productos farmacéuticos. Y en ese reglamento no hay ninguna observación respecto a lo que podría suceder si algo intempestivo emerge y si necesitamos emplear algún medicamento para esto que sea nuevo o uso diferente o lo que sea. Y por último, en el año 17 es el último reglamento de ensayos clínicos, que tampoco considera cómo haríamos investigación en una situación totalmente imprevista, ¿ok? Totalmente imprevista. Creo que sí se nota en la parte baja, y colocado en la parte baja unas estrellas con unos números, que corresponden a los números en el archivo que estoy dejando de los documentos que sustentan cada una de estas cosas. En el archivador, señor presidente, están las primeras hojas impresas, pero son documentos de 100 páginas, de 90 páginas, por consiguiente los he puesto en PDF en el archivo que también estoy dejando a la comisión, ¿ok? Bien, acá. Ahora, vamos a nuestro país específicamente, y aquí tienen ustedes una evaluación del diagnóstico de brechas que ha habido en nuestro país ya en el año 2000. Y en el año 2000 estamos viendo esto hecho por el propio Ministerio de Salud, archivo que consta entre los que he traído, en esta tabla número 2, donde nos habla de equipamiento y brecha de infraestructura. Y estamos viendo que en realidad los establecimientos del primer nivel, que en ese momento ya tenían instalaciones inadecuadas, 6.700. Igualmente estamos viendo que vamos a necesitar hospitales, o tenemos hospitales con capacidad inadecuada, 124. Eso significa que necesitamos una gran cantidad de establecimientos de primer nivel y establecimientos de mayor complejidad a nivel hospitalario. Por ejemplo, sí, de repente un puntero que sea un poquito más grande para que puedan seguirme. Hay una como flechita que yo tengo con mis alumnos. No se ha resaltado. Lo que pasa es que no tiene puntero, tiene plumas solamente. Sí, pues tiene plumas más. Ya, gracias. Disculpen, pero yo no uso puntero láser y no se distingue muy bien. Espero que la flechita... Ya, voy a tratar de moverla con cierto cuidado. Bueno, aquí pueden ustedes revisar el porcentaje de lugares que tienen problemas, cuántos más necesitamos. Y esto estoy hablando del 2000. Mucha agua ha corrido bajo el puente, pero no tenemos información más reciente sobre esto porque esto es bastante caro para efectuar, ¿no? En resumidas cuentas, en realidad estamos aún en un sistema de salud muy antiguo. Sin ir muy lejos, aquí abajo en el Instituto de Ciencias Neurológicas, nuestra institución es de 1669 y tenemos paredes de adobe de 60 centímetros de ancho. Tenemos techos inmensos de madera de una sola viga, de tal manera que esas vigas son de madera de Guatemala. Si se pica esa madera, se cae todo. Y hasta ahora vamos sobreviviendo a todos los terremotos, pero, por ejemplo, ese es un peligro importante para nuestra institución, ¿no? Por otro lado, miren ustedes, he traído detalles sobre los hospitales en los diferentes lugares de nuestro país y estamos viendo que alrededor de la mitad de los establecimientos en los diferentes lugares de nuestro país se encuentra también con indicadores de capacidad instalada inadecuada. Y por último, miren ustedes, tener que incrementar por lo menos un 20% de los establecimientos de primer nivel y los hospitales por lo menos un 56%. Eso significa 172 hospitales. Pero los hospitales no sirven de nada si no hay gente interior. Por consiguiente, el déficit que tenemos nosotros, de acuerdo a lo informado por el Colegio Médico, solo en especialistas son 16.000. Y formar un especialista nos toma entre 3 y 5 años, depende de la especialidad. Y la convocatoria al residentado para formar especialistas se mantiene estable a lo largo de los años, no ha crecido.
¿no? Entonces eso significa que nos va a tomar mucho tiempo para que nosotros podamos avanzar en todo esto, ¿ok? En ese sentido, ¿cuál es el contexto de la pandemia en 10 países de Sudamérica? Hay un trabajo muy interesante que está incluido en la información que les he traído, que es hecho por la Organización Panamericana de la Salud. Y la Organización Panamericana de la Salud por Reconocimiento es más antigua que la Organización Mundial de la Salud. Comenzamos primero y luego se incorporó a la Organización Mundial. Han hecho un trabajo que tiene en cuenta marzo, abril y parte de mayo de la primera parte de la pandemia para ver la respuesta inicial de la pandemia. Y esto lo han sacado en julio del año pasado, les ha tomado unos 3 meses evaluar. Me imagino que irán a sacar trabajos posteriores, ¿ok? Las diferencias que han encontrado entre nuestros países antes de comenzar la pandemia es la diferencia en densidad y estructura poblacional, las diferencias sociales, las diferencias económicas y políticas y un aspecto muy importante, nivel de cobertura y forma de acceso cuando nosotros tenemos un sistema de salud fraccionado con accesos disímiles y si bien, por ejemplo, el Seguro Integral de Salud ha significado un cambio formidable, porque mis pacientes con Parkinson tomaban medicación cuando no había CIS, tomaban medicación en la mañana y en la tarde para trabajar, y los que no trabajaban tomaban medicación el fin de semana para estar con la familia. Ahora ya por lo menos pueden con sus bemoles recibir medicación, pero el sistema de cobertura y acceso es difícil en nuestros países, ¿ok? Y estamos abocados sobre todo a atender urgencias y emergencias, de tal manera que la parte aguda es la más importante. Yo trabajo en enfermedades hereditarias del sistema nervioso y son crónicas y sin tratamiento. Y lo que hay que tratar es que no se haga daño al paciente y poderlos atender se vuelve tremendamente complicado. Igualmente, ya estábamos todos saturados con la demanda regular, con brechas importantes, como ya he descrito en infraestructura, y brechas importantes a nivel de los recursos humanos, ¿ok? Desde siempre hemos tenido algunas cosas. Miren ustedes el gasto público, ¿ok? Este trabajo de gasto público nos muestra cómo el porcentaje de PBI invertido en nuestro país en salud en relación a los otros países realmente está muy por debajo. Y esto significa no que se asigne, capacidad que tienen todos ustedes, de asignarle mayor presupuesto al Estado peruano en la parte de salud, sino significa que se organice, que tengamos una adecuada planificación de lo que se va a hacer y cómo se va a crecer, que esto sea sostenible, porque de nada sirven proyectos fabulosos si a lo largo del tiempo todo cambia y nunca se llegan a hacer, que es lo que nos está pasando a todos. Y planificar a largo plazo. El sistema de salud le toma 10 años cambiar. Es un sistema con una inercia tremenda, es muy lento, estamos muy fraccionados, tenemos muy poco personal y cualquier empresa que trabaja con 60% del presupuesto para el pago de personal y 40% para funcionar, tenemos un problema, que por supuesto no necesita, y lo digo yo como sufrida trabajadora del ministerio, no necesita que el sueldo se baje, no, lo que se necesita es mayor cantidad de fondos para el área de mantenimiento, infraestructura y demás para nuestros establecimientos. Un panorama general. Se hizo un trabajo en el año 19 previendo grandes catástrofes a nivel mundial. Aquí está la parte de los países sudamericanos y se vio cuál era el índice global de seguridad. Estamos hablando ya del año 19. El índice global de seguridad, sin que hubiera pandemia, en ese momento nos ubicaba a nosotros, miren ustedes, entre todos los países latinoamericanos, primero el Brasil, segundo Argentina, tercero Chile, cuarto Ecuador, y nosotros estábamos en el puesto quinto prácticamente. Entonces es importante en relación al resto de países del mundo, el puesto 49, pero entre nosotros estábamos en el quinto lugar en relación con la capacidad de prevención, con la capacidad de detectación, de detectar algo, con la capacidad de respuesta rápida, con la organización del sistema de salud, se refiere a la fragmentación, el cumplimiento de las normas y los riesgos ambientales. Todos estos factores es
un trabajo largo, interesante, que se podría revisar y que nos muestra que en realidad estábamos muy mal preparados para estas características. ¿Cómo entramos a la pandemia? Miren ustedes la razón de camas hospitalarias por 1000 habitantes y estamos totalmente por debajo de la norma. Igualmente, la razón de médicos por 100.000 habitantes, 12.7, y la razón de enfermeras por 10.000 habitantes, y nos encontrábamos todos fuera de combate en realidad, por la deficiencia importante que tenemos de personal, y el personal más importante se encuentra no en el primer nivel, sino en el tercer nivel, y se ingresa por el primer nivel, pero se mueve cielo, tierra, infierno para ir hacia el primer nivel. En la época en que hice servicio médico rural en Puno, ¿no? Yo era el único médico para 6 establecimientos. Y en lugar de trabajar en mi establecimiento, lo que hacía era, me iba cada día a un establecimiento distinto y el personal durante la semana me juntaba el paciente que consideraban que un médico tenía que ver. ¿Okay? Por la falta de personal que tenemos y las pocas facilidades que tenemos. Yendo a lo que nos compete, intensivistas. Miren ustedes la cantidad de médicos intensivistas por 100.000 en relación a los otros países. Aquí está el Perú. Uruguay nada más tiene 17 intensivistas por 100.000, nosotros tenemos 2 por 100.000. Pueden consultar con la Sociedad Peruana de Medicina Intensiva y van a ver ustedes que de los 700 intensivistas inscritos en nuestro país, tenemos 400 aproximadamente que estaban trabajando. ¿Okay? 400 estaban trabajando. Camas UCI, 2.58 al empezar la pandemia. Cuando nosotros hablamos de este tipo de indicadores, países como, por ejemplo, Alemania tienen 34. ¿Okay? Estamos tremendamente lejos, ¿no es cierto? Ventiladores mecánicos tenemos 5 y habitualmente lo que se espera es entre 10 y 15 aproximadamente. ¿Okay? En promedio, en general, no para situación de pandemia, evidentemente, ¿no? Además, somos un país de problemas respiratorios. Siempre lo hemos sido y lo seguimos siendo, y la lucha contra la tuberculosis, desafortunadamente, es una lucha muy difícil. Sigue siendo el Perú 30 años primera causa de muerte en neumonía. 30 años, primera causa de muerte en neumonía. Y a nivel mundial, somos el segundo país, después de Haití, en tuberculosis. Cosa que no era así, era 10 o 15 años atrás estábamos un tanto mejor. De por sí ya tenemos allí un asunto, Perú, país vulnerable para enfermedades respiratorias, para empezar esta pandemia, ¿ok? Los primeros 2 meses, según este informe, se hablan de la capacidad de aislamiento y se habilitó la vía panamericana, se habilitó un nuevo hospital y poco a poco se empezó a migrar las unidades de cuidados intensivos generales para transformarlas en unidades de cuidados intensivos para COVID. La cama de UCI subió de 120 a 858. Y tengan en cuenta, los colegas han trabajado en camas UCI donde se podía habilitar una cama UCI, no en la UCI. Se han habilitado camas UCI en las zonas que tenían aporte de oxígeno, que tenían conectividad, que tenían ciertas condiciones de aislamiento, de tal manera que todas las UCIs de cardiología, de lo que fuera, se trasladaron a ser camas UCI para la pandemia, ¿ok? Ahora, antes de hablar de la parte en que nosotros intervinimos como equipo de gestión, sí vale mencionar lo que se ha hecho en otros momentos previos, en los meses previos a julio, en donde comenzamos la gestión. Y ya desde marzo, el equipo de la doctora Inostroza ya armó un equipo técnico asesor de la pandemia con miras a conseguir evidencia científica que nos permita a nosotros abordar la pandemia desde el punto de vista médico. Esto ha hecho, como ustedes saben, en situaciones de pandemia no tenemos cómo tener absoluta evidencia científica, se busca lo mejor que se puede.
Y si se vislumbra que algo pudiera funcionar, se deja abierta la posibilidad, como decían las guías, para que los médicos tratantes, en común acuerdo con la persona afectada, puedan discutir y utilizar tal vez un tratamiento que no necesariamente es aceptado por todo el mundo. Se ha discutido muchísimo tiempo los aspectos que tienen que ver con la hidroxicloroquina, que tienen que ver con otros medicamentos. El país aprobaba lo que estaba internacionalmente aceptado, sustentado por evidencia, pero en las guías lo mencionan, no se probó. Algún médico puede utilizar alguna otra cosa si es que considera en el momento en que se prepara y habla con el paciente que eso pudiera ser válido. Segundo asunto, en abril, ya con el doctor Zamora, se dieron una serie de facilidades de investigación. Para que tengan idea, yo trabajo en investigación de familias con enfermedades raras. Aprobar un proyecto de investigación nos puede tomar año y medio. Y como comprenderán, en situación de pandemia no es posible. Entonces se hizo los aspectos de pandemia para que cualquier proyecto de investigación de pandemia entrara a través de ese comité y pudiera hacerse rápidamente la evaluación. A lo largo de una serie de documentos, el Ministerio de Salud, a través del Instituto Nacional de Salud, creó el comité que mencionó, estableció sus miembros, estableció presidente y secretario, el plan de procedimientos operativos. Y si ustedes se fijan las fechas, en realidad esto se ha implementado como nunca en menos de un mes. ¿Ok? El 17 de abril era tan difícil ver lo que valía, que no valía la pena, que se creó la RENETSA. Y esta RENETSA ha sido importantísima. La RENETSA es una red conformada por el Instituto Nacional de Salud en su Centro de Salud Pública, que tiene técnicas para buscar los artículos que sí valen. No cualquier artículo está hecho de una metodología tal que valga la pena. Entonces, evaluaban la calidad de los artículos. Evaluaba la calidad de los medicamentos, se incorporó eSalud. eSalud tiene el IETSI, que es una institución de búsqueda de evidencias científicas que analiza los artículos y ve si vale la pena. No todo lo que se publica vale la pena. Entonces, esta RENETSA ya fue hecha el 13 de abril con la finalidad de podernos ayudar pensando en el desarrollo de la vacuna. Y es la RENETSA la que se tomaba el trabajo de evaluar en unos informes inmensos todas las vacunas relativamente accesibles, qué se publicaba y qué valía la pena. E iba guiando la RENETSA el trabajo del Ministerio de Salud, del Ministerio de Relaciones Exteriores y del Ministerio de Economía para que pudieran ver qué vacunas podríamos considerar la posibilidad de negociar y cuáles estaban, disculpen la expresión por así decirlo, verdes todavía. ¿Ok? Igualmente, en abril se hizo una resolución ministerial que aprobó la inclusión de las posibles vacunas que pudieran surgir, porque hay toda una estrategia para incorporar vacunas complicadísimas, pero se hizo una incorporación de emergencia con ciertas características de emergencia. Igualmente, a lo largo del tiempo, algunos especialistas enfermaban, hemos perdido muchos colegas, otros por A o B circunstancias tenían que retirarse. El grupo de trabajo, hay esta resolución que incluye a algunas personas, retira a otras, hay unas sociedades que se han adherido y luego esto ha ido cambiando. No he puesto las otras resoluciones porque ha sido bastante móvil. Igualmente, una de las cosas que se veía venir era la falta de oxígeno, porque poco a poco los países estaban viendo que los pacientes estaban necesitando UCI y cantidades importantes de oxígeno. El alto flujo, las especies de escafandra que le ponen al paciente para no tener que intubarlo, el alto flujo consume 3 veces más oxígeno que el tubo y la intubada. ¿Okay? Entonces esto nos generaba todo un problema importante y es por eso que en la época del doctor Zamora se hizo lo más rápido. Lo más rápido era una autorización excepcional para el uso de oxígeno a 93%. ¿Okay? El oxígeno 93% venía de la época en que estuve en el Ministerio de Salud por primera vez.
¿ok? Ahí teníamos oxígeno al 93%. Posteriormente fue cambiado a oxígeno al 99%, al 100%, pero si revisan la documentación y pueden consultar con la Organización Mundial de la Salud, no marca clínicamente ninguna diferencia. Sí marca una diferencia técnica. Fabricar oxígeno con esa concentración requiere equipos tremendamente complicados y especiales. En cambio, al 93% es manejable, ¿no? Y en ese momento, muchas empresas pequeñas tenían estos equipos de 93% y podían suplir ese uso. En ese sentido, entonces, tenemos el decreto 066 que marca excepcionalmente todavía la concentración no menor al 93, pero ya fue una ayuda porque todos los pequeños productores vieron si sus equipos funcionaban, si no funcionaban, porque tenían ya hasta mucho tiempo sin funcionar, y empezaron a activarse, ¿ok? Igualmente se creó con la idea de buscar, esto no tiene que ver con la vacuna, sino con la evidencia científica para tratamientos. Analizaban las propuestas de tratamiento y con apoyo de la RENETSA veían qué se podía usar y valía la pena, estaba relativamente respaldado y que no se podía usar para guiarnos un poco. Igualmente, aquí están ustedes observando los aspectos del comité especial y están ustedes observando la creación de la RENETSA. Perdón. Ok, aquí estamos en la inclusión de las inmunizaciones, las modificaciones y el oxígeno. Y la gestión que estuvo a mi cargo comienza el 15 de julio. Para tener una idea y ubicarnos, la cantidad de vacunas que se tenían en evaluación eran 139 vacunas. De las 139 vacunas, solamente 26 vacunas se encontraban en un desarrollo que la RENETSA nos indicaba que valía la pena realmente continuar evaluando. Y al interior de ellas, aquí están ustedes viendo, son 6 vacunas que fueron las que realmente llegaron a los mayores niveles de desarrollo, es decir, a investigación fase 3. El documento es largo y está en la relación que he dejado, donde habla de todas las otras vacunas. Las otras vacunas estaban en una parte preclínica en animales de experimentación o estaban en fase 1 para ver la toxicidad, en fase 2 para buscar la mejor dosis y en fase 3 para mirar ya la capacidad de respuesta, la eficacia y para qué nos protege. Entonces, las que estaban en fase 3, prácticamente si revisan ustedes los nombres, van a ver que son las vacunas que tenemos ahora. Eso no se ha movido mucho. Esas son las que realmente más han podido avanzar, ¿ok? 15. Ahora, en agosto se crea la comisión multisectorial. En esta comisión multisectorial, a cargo del Ministerio de Relaciones Exteriores. ¿Y por qué Relaciones Exteriores? Porque así tenía que ser. Es una negociación internacional. El Ministerio de Salud puede opinar sobre las vacunas, puede opinar que vale o no vale la pena, qué técnica está o no está bien, pero negociar con las grandes empresas no es lo que hacemos, porque la mayor parte de las vacunas se adquieren a través de los organismos internacionales como un bien importante para la salud pública, de tal manera que no hay realmente negociaciones directas más que para una que otra vacuna. Para el Programa Nacional de Vacunación, nosotros tenemos convenios internacionales y se reciben las vacunas igual que los otros países. Es por eso que la negociación de este tipo es una negociación muy difícil, que hay que saber muchísimo de aspectos de contratos y normas internacionales de trabajo. Es por eso que Relaciones Exteriores estableció esto. Y además los representantes de Relaciones Exteriores fueron una gran ayuda en los diferentes países para contactar a las empresas que se estaban encargando de esto. Los representantes del Ministerio de Salud, los que han tomado la batuta, han sido el doctor Castillo, que ha trabajado en el extranjero en asuntos de vacunas y está ahora en nuestro país, y el doctor Tavera, también funcionario de organismos internacionales, una vez que el doctor Castillo tenía que hacer un asunto vinculado con su salud. ¿Okay? Aquí tenemos algunos aspectos importantes que se hizo. En primer lugar, cambiar permanentemente el oxígeno al 93% es toda una operación. Ya lo teníamos de emergencia.
pero eso pasaba la emergencia y regresaba a lo anterior. Entonces, iniciamos el procedimiento en agosto, con la prepublicación, el cambio del petitorio, toda una chanfaina, y terminó en noviembre. A partir de noviembre de ese año ya está incluido en el petitorio con la concentración de 93, se acaba la emergencia y sigue siendo 93, ¿ok? Y sigue siendo 93, ¿ok? Aquí está el documento final donde ya se incorpora esto, inclusive en la directiva sanitaria, para que no haya lugar a discusiones, ¿ok? En realidad, años anteriores teníamos el oxígeno al 93%, habían mayoristas, siempre lo he sabido, que hacían producción industrial y producción para salud. Habían algunos hospitales con mini plantas de oxígeno, son, si no me equivoco, 4 hospitales que en diferentes momentos a nivel nacional trabajaban o dejaban de trabajar según estuviera su planta, y existía... Y existían proveedores minoristas. En realidad los proveedores minoristas con el oxígeno al 93, sus equipos son manejables para esto, y ellos eran los que estaban haciendo, cubriendo una muy buena parte del trabajo del Ministerio de Salud. En el año 2010, los proveedores mayoristas tuvieron ya prácticamente acceso al 100% del mercado con el cambio de 99 a 100%. Posteriormente, disculparán lo que voy a decir, pero los hospitales que tenían sus plantas, como la norma los dejaba en el limbo y ya tenían su planta, siguieron trabajando 93%. ¿Okay? Ni modo. Y los proveedores minoristas, evidentemente, se nos vinieron al suelo, sus máquinas han estado paradas, han estado trabajando en forma muy pequeña, y los que han podido han reactivado, de allí que ya hemos tenido el ángel del oxígeno y otras personas que han ayudado. ¿Okay? Vino la pandemia y aquí el doctor Zamora hizo este cambio que nos permitió salir adelante. Aquí entramos nosotros y miren ustedes la imposibilidad de abastecer la demanda por la escasez de oxígeno tremenda que teníamos. Hemos pasado momentos de muchísima angustia en los establecimientos porque el sistema no daba más. Además tenemos otro problema, y es que los establecimientos son viejos. Para tener oxígeno, para tener tanque de oxígeno y planta de oxígeno, aunque no tengamos planta, se requiere que la pared pueda resistir el sistema. Entonces ha tenido que hacerse innovaciones como poner los tubos por fuera, para no picar las paredes. Por ejemplo, en mi hospital, si picamos el adobe, no va a ser posible manejar eso, ¿no? De tal manera que se hizo una serie de aspectos que tenían que ver con esto. Igualmente, el Ministerio de Salud, si bien no figura dentro de lo que me han enviado, pero en algún momento se les puede proporcionar información, el Ministerio de Salud apoyó a los gobiernos regionales, a los grupos religiosos, a todo el mundo para tratar de conseguir las plantas de oxígeno. Estableció también contratos para dar mantenimiento a lo que se pudiera dar mantenimiento, a ver si se podía conectar algún sistema de oxígeno, y para ayudar inclusive se sacaron lineamientos que permitían guiar a los gobiernos regionales y municipales acerca, y los grupos religiosos y de ayuda, para ver cómo tenían que manejarlo de sus plantas de oxígeno. Finalmente surgió la oportunidad de poder trabajar con otra entidad del Estado. La Universidad Nacional de Ingeniería nos presentó una propuesta muy interesante para fabricar plantas de oxígeno, y además, mientras las iban fabricando, ir a los establecimientos y evaluar las condiciones, si tenían plataformas, si tenían tuberías, si tenían sistemas de seguridad. ¿Okay? Esto empezó muy bien, siendo los dos entidades del Estado, y inclusive se hizo la primera transferencia a la UNI para que pudiera manejar todo esto. Sin embargo, a lo largo del mes de noviembre y de diciembre, en realidad el Ministerio de Salud se percató de que la UNI no estaba pudiendo avanzar de acuerdo al cronograma que ellos habían enviado. Enviaron otro cronograma, tampoco podían cumplir, y finalmente, hacia el 27 de enero, se llegó a la conclusión de que no había un cumplimiento adecuado de la Universidad Nacional de Ingeniería.
A partir de este momento han seguido una serie de trámites que el doctor Ugarte podrá explicarles en más detalle porque él ya se encargó, que tienen que ver con, si no me equivoco, una conciliación y una nueva propuesta, ¿no? Tendrían ustedes que ver con el doctor Ugarte más o menos en qué ha terminado todo esto, y también me parece que hicieron algunas coordinaciones con el grupo legado para que pudiera ayudarnos en el asunto del oxígeno. ¿Ok? Ahora, algunos aspectos, no les voy a mencionar todo lo que se ha hecho alrededor de las vacunas, porque hay un montón de documentos y un montón de detalles. Les voy a mencionar lo más importante, ¿ok? Aquí tenemos en el 10 de septiembre una serie de medidas, porque ya en septiembre empezábamos a ver la importancia de empezar a incluirnos en las negociaciones de vacunas, a pesar de las debilidades de ser un país con baja capacidad de adquisición, de ser un país que no tiene centros de producción, de que los centros de producción vendían a su propio país, e inclusive habrán visto países que han comprado de más. Canadá, por ejemplo, ha donado vacuna a países del África y Estados Unidos ha perdido vacuna porque compraron de más, ¿no? Lo cual no permitía que los otros países pudiéramos comprar. En ese momento se excluye de la ley de concentraciones del Estado porque no hay forma de hacer un estudio de mercado en algo que está con investigación, ¿verdad? No hay manera, no hay forma. Ahí ellos tienen la sartén por el mango, ellos tienen la vacuna, esta es la vacuna, estas son nuestras condiciones, y uno es libre de aceptar o no aceptar. Igualmente se faculta contratos, acuerdos y convenios con privados, inclusive se habla de la usanza del mercado, porque ese es un mercado totalmente diferente, no es el mercado en el cual nosotros trabajamos. La usanza del mercado internacional para estas cosas es totalmente diferente y se autoriza convenios internacionales, organismos internacionales, ¿ok? Posteriormente se transfiere fondos para poder garantizar los acuerdos y preacuerdos, se permite habilitar partidas, porque las partidas del Estado son muy rígidas, y también permite transferencia a organismos internacionales. Este último aspecto ha sido importante en ese momento, en octubre, porque ya la alianza Gavi de la Organización Mundial de la Salud estaba previendo hacer preacuerdos. Gavi, así como tenemos un mecanismo para la compra internacional de vacunas, un fondo para la compra internacional de vacunas, un fondo rotatorio, donde todos los países participamos, se formó una alianza para esta vacuna, la alianza Gavi. Esta alianza hizo preacuerdos con los diferentes empresas que fabricaban vacuna, para tener hasta cierto punto facilidad para ellos adquirir y a nombre de los países que nos encontrábamos allí, es decir, países de desarrollo económico intermedio y menos, a través de la Alianza Gavi. Aquí no había nombres de vacunas ni cantidades de vacunas, es simplemente ellos hacían un estimado y nos decían ustedes se pueden anotar con tanto, y eso hicimos y transferimos, nos transfirieron los fondos y nos permitieron la transferencia para este tipo de equipos, ¿ok? Igualmente, han habido varios planes a partir del Plan Nacional de Vacunación que se estableció el 16 de octubre. En abril del 21 y el julio del 21 se ha actualizado porque en esta época no había vacunas para niños, por ejemplo, ¿ok? Y en esta época no teníamos nosotros toda la información técnica de cuántas personas extranjeras estaban residiendo en nuestro país. Entonces, inicialmente esto salió con 22 millones de dosis y se ajustó junto con la RENIEC con 24 millones de dosis. Estoy poniendo números enteros, no estoy poniendo fracciones, ¿ok? 24 millones de dosis que incluía personas que estaban residiendo en nuestro país en ese momento, ¿ok? Igualmente, se presentó en noviembre ya el primer plan de preparación y respuesta ante una posible segunda ola, ¿ok? Y ese plan sí se vuelve tremendamente interesante. ¿Por qué? Porque la evolución de la pandemia es totalmente impredecible y a través de lo que había sucedido en otros países, nosotros calculamos que también lo mismo podía suceder en nuestro país. Miren ustedes el componente de Europa. Y miren ustedes lo que nosotros estábamos teniendo como cálculo de todo esto, la posibilidad de que esto pudiera suceder hacia fin de año, ¿okay? Igualmente, otro aspecto importante es que todo esto eran elucubraciones en ese momento. El primer pico, ¿dónde fue? Costa.
y selva. Se calculaba que el segundo pico por susceptibilidad, porque no había tanto, tenía que haber sido probablemente en sierra, ¿no? Entonces, todas estas observaciones se habló de la posibilidad de una segunda ola y esto determinó, a ver si logro avanzar con la flecha, así, ¿ok? En realidad, nuestro país, antes de que la OMS diera una alerta de segunda ola, ya a través del Viceministerio de Salud Pública empezamos a advertir este riesgo y se hizo el plan para segunda ola. Y miren ustedes el trabajo que se hizo. Fue un trabajo muy interesante porque tuvimos a todos los directores regionales de salud y algunos gobernadores regionales que vinieron en condiciones de seguridad, por supuesto, en un ambiente, como ven ustedes, con bastante distancia y con ventilación, para trabajar segunda ola, y ellos prepararon sus planes de segunda ola. Y ha sido la primera vez que en un mes hemos tenido el 53% de los planes aprobados a nivel nacional. Y el resto los han ido aprobando antes de terminar el año. Mucha gente experta, y creo que es de conocimiento de todos, algunas dificultades que tuve con don Waldo Mendoza, que no pensaba que iba a haber segunda ola, ¿verdad? Pero finalmente tuvimos esta segunda ola. Igualmente, otro aspecto importante es el uso de pruebas durante la pandemia. En principio, cuando nosotros llegamos a la gestión, esto está en semanas epidemiológicas porque es un documento muy técnico del CDC, del Ministerio, pero más o menos les he puesto acá esa semana epidemiológica que mencionan acá, es alrededor de septiembre, para que tengan ustedes una idea, ¿no? Entonces, pruebas de otro tipo ya no habían por ningún lugar del mundo, ¿ok? Primer asunto. Segundo asunto, teníamos bloqueos. Lo poco que podíamos comprar de equipos de protección personal, el avión tenía que darse unas vueltas para no hacer, no bajar en algún país que le comise el contenido, porque los países empezaron a prohibir que salgan máscaras, prohibir que salgan medicamentos, prohibir una serie de cosas. Entonces el avión aterrizaba y lo bloqueaban. Las compras que hemos hecho, hemos tenido que hacer que vayan por diferentes lugares, ¿ok? Y se llegó a adquirir efectivamente pruebas antigénicas, pruebas moleculares, apenas esto fue posible, ¿ok? Sí. Con respecto a la cifra de fallecidos, que más detalle les puede hablar el representante del CDC, solamente decirles que nosotros hemos estado mencionando la cifra de fallecidos del SINADEF en realidad en forma bastante precoz. El SINADEF registraba un número mayor de fallecidos de la cifra de fallecidos, y la diferencia era importante en relación a la cifra que nosotros teníamos registrados, y a eso se le llamó el exceso de muertes desde el 1 de septiembre, ¿ok? Y aquí están ustedes observando al doctor Cárcamo, uno de los especialistas del grupo de especialistas, hablando acerca de la confirmación de la cifra y aquellos que se consideraban sospechosos. ¿Por qué? Porque nosotros reportamos a organismos internacionales para poder comparar. Los organismos internacionales dicen, ustedes consideran fallecido por COVID 1, 2 y 3. El resto no. ¿Okay? Y es la única forma que existe a nivel mundial de poderse comparar. Por eso es que en influenza esto no era posible, ¿okay? Hasta la fecha, dicho sea de paso. Inclusive a partir del 30 de mayo, esta es una lámina del SINADEF, miren ustedes, aquí está. Tenemos confirmados, sospechosos y SINADEF, y miren ustedes la diferencia. Y efectivamente, persona que no tenía cómo demostrar que tenía COVID y tenía cuadro clínico, se encontraba en este lado. Y lo que nosotros podíamos reportar es con prueba o con contacto o con radiografía vinculada a esto, ¿ok? Aquí están ustedes viendo cómo el 18 de septiembre en una reunión con directores de hospitales estoy informando esto, y el 7 de octubre con la prensa. Y aquí un detalle de la información que el viceministro en conferencia de prensa del 2 de octubre informó el mismo aspecto, ¿ok? Igualmente, hacia noviembre hemos ampliado la definición de las características de cómo clasificar una persona fallecida para tener una cifra más real.
En este momento se reunió una comisión e hicieron otras aproximaciones. Evidentemente, una cosa es con guitarra y otra cosa es con cajón. Cuando nosotros trabajamos en el sistema y nos entendemos con los organismos internacionales, tenemos una forma de trabajo. Pueden teorizar lo que deseen, pero al igual que nosotros tenemos en este momento discrepancias en cuanto a las cifras de influenza, ya ha pasado tanto tiempo, igualmente vamos a seguir teniendo. Italia está haciendo un primer intento de organizarse y ustedes han visto que probablemente su cifra sea el doble de lo oficialmente reportado, ¿ok? Los ajustes se hicieron, se hizo más acceso a la conectividad, pero las normas internacionales siguen siendo las mismas para poder comparar y tenemos que tener una forma de reportar ante ellos, aunque tengamos otra forma de hablar en nuestro país. Y ojalá que este reporte interno nos permita tener unas mejores decisiones. Por último, la parte vinculada con las vacunas. La Comisión Multisectorial ha hecho un trabajo conjunto y no he podido acceder, por si acaso, a la información de vacunas porque es información reservada, ¿ok? He puesto la documentación donde me indican esto y la comisión, por ser una comisión del Congreso y de investigación y fiscalización, sí puede acceder a la documentación, tanto las actas como los contratos y todo lo previo. Tengo el documento donde lo he pedido y me informan que no es posible entregarme, ¿ok? Pero en términos generales sí les puedo decir que el trabajo era conjunto. La estrategia internacional por relaciones exteriores, los aspectos técnicos por nosotros y la RENETSA, los aspectos jurídicos con un grupo de abogados de todos los ministerios muy interesante que logró hacer, inclusive teniendo que pedir apoyo al extranjero, y los aspectos económicos con el MEF, de tal manera que al final se tomaba, en relación a las propuestas, una decisión colegiada y se votaba para ver qué vacuna era la que teníamos. Los contratos, aquí les he puesto la parte donde nos dicen que no podían darme la información, y esto es común a todos los contratos de vacunas en otros países. No les voy a leer toda la cantidad de dispositivos que se sacaron, están aquí, están disponibles en la información que voy a hacer entrega hoy día, y solamente quiero mencionarles rápidamente en esta línea de tiempo, aquí está la gestión que estuvo a mi cargo, aquí está la gestión de Óscar Ugarte. De julio a febrero del 21, nosotros hemos logrado consolidar la adquisición de 48 millones de dosis. Para los 24 millones de personas que se tenía que vacunar en ese momento que no había vacuna para niños, en realidad nosotros cumplimos con conseguir el contrato para los 48 millones. Y quisiera hacer notar un aspecto importante. Si ven ustedes la secuencia, ¿ok? En realidad nosotros hemos comprado solo 1 millón de vacunas para Sinopharm, 1 millón para personal de salud y Fuerzas Armadas, ¿ok? Y nosotros logramos consolidar 20 millones de compra para Pfizer. Todo eso firmado, oleado y sacramentado. Y posteriormente, ya hasta julio, pero los detalles sí tendría que dárselos el señor ministro Ugarte, hasta julio se han comprado 37 y pico millones de dosis según la página web del ministerio, 15 millones de Sinopharm y 12.5 millones de Pfizer, ¿ok? El convenio con la Universidad de Ingeniería en realidad ha significado que hasta el momento en que, como expliqué hace un momento, en que yo me retiré, ya teníamos nosotros la alerta de que no estaba funcionando y ha habido luego una conciliación que tendrían que informarle Óscar. Por último, miren ustedes la evolución de la pandemia en nuestro país, ¿ok? Esta es nuestra primera ola tan difícil y este segundo pico probablemente calculamos, pueden preguntarle al colega del CDC que va a exponer después, esta segunda ola muy probablemente significa Iquitos, donde ha sido devastador realmente la situación, ¿ok? Aquí es nuestro aviso de segunda ola y aquí tienen ustedes la segunda ola que realmente ha sido bastante difícil. Y ahora hemos tenido un pequeño incremento, pero a partir de ahí no sabemos más. A partir de ahí no tenemos mucha idea que otra cosa puede pasar porque están surgiendo nuevas variantes. Hay un problema con la técnica de encerrar a la gente sin vacunar. Si solamente encierro, corto en ese momento el contagio. Pero si no queda un cerco de vacuna,
Cuando esas personas están libres, no tienen defensas. Y si aparecen otras mutaciones, esas personas se enferman, con lo que ha ocurrido en China recientemente. Y nuevamente han cercado. Y lo que más se requiere realmente es la vacunación, que no evite el contagio, pero sí evita que entremos a la unidad de cuidados intensivos y la muerte, ¿no es cierto? Por último, hago presente, señor presidente, estoy trayendo una comunicación que he entregado al personal administrativo, donde está la relación clasificada en estos archivos. Miren ustedes, toditos los PDF de los documentos sustentatorios que están en la parte baja. Y igualmente hago entrega de todo ello y por supuesto cualquier otra información que me pudieran solicitar, con todo gusto. Sí, les agradecería tener en cuenta que el ministerio es un poco lento en sus procedimientos y si ustedes no me hubieran dado tiempo para recabar la información, no sería posible. Y por otro lado, la página web del ministerio, disculpen la expresión, pero me manda al desvío. O sea, cuando me mandan a que busque todo eso en el sistema de recopilación de información, no está disponible. ¿Okay? Entonces he tenido que buscar cada uno de los documentos uno por uno. ¿Ok? Muy bien. Hasta aquí les agradezco mucho por la atención y estoy a su disposición para cualquier pregunta complementaria y si hay necesidad de otra información que pueda traer, con todo gusto. Gracias. Gracias, señora Pilar Macetti Soler. Se ofrece la palabra a los congresistas que deseen formular sus preguntas o interrogantes. Congresista Wong. Buenos días, doctora Pilar Macetti. Gracias, presidente. Doctora, algunas reflexiones, a lo mejor más que cierta pregunta, ¿sí? Doctora, esta pandemia pues nos causó muchísimo dolor, lágrimas, por la pérdida de muchos seres queridos, siendo el Perú ocupando los primeros lugares en el mundo sobre el porcentaje de mortalidad. Una pregunta, doctora, que siempre la información que tenía de Estados Unidos y que después posterior se hizo efectivo en Chile, ¿por qué razón el Perú no aceptó la posibilidad de Pfizer? Le estoy hablando de julio del 2020, ¿no? Julio, 5 meses posterior que comenzó acá en el Perú. Entonces, ellos habían comentado que al Perú le habían ofrecido y el Perú no había aceptado. Entre las condiciones estaba que, bueno, ellos pedían una población de, usted comprende, doctora, de voluntarios, ¿no? Para hacer la prueba clínica en el Perú de 6.000, para poder hacer esta prueba clínica. Y bueno, de ahí impedían ciertos pagos y ellos ofrecían que la posibilidad de tener esta vacuna disponible. ¿Cuál fue la razón por la cual el Perú no aceptó? O que le he pedido a Estados Unidos a ver si me pueden dar documentación sobre Pfizer, porque no nos explicamos, doctora, que después con Sinopharm nos mandó las primeras vacunas en marzo, ¿sí? En marzo. Febrero. Ya, en marzo del año siguiente, 21, pero no tenía disponibilidad. ¿Por qué nosotros fuimos a comprar la vacuna menos efectiva, más cara y que no había disponibilidad? Entonces, esto pues nos lleva a que no haber aceptado esta propuesta de Pfizer nos provocaba pues, en esta segunda ola fue de un gran número de fallecidos. En un instante voy a cambiar de lugar. La promulgación de la norma
Sí, sí, doctor, le complemento, por favor, ¿sí? Entonces, ¿por qué se prefirió una vacuna que era mucho menos efectiva, más cara y no había disponibilidad? Porque en eso se viene la segunda ola y nos causa una cantidad de fallecidos, que así en números altos creo que podríamos haber logrado evitar por lo menos unos 50,000 muertes acá en el Perú, porque Chile se aceptó y Chile comenzó a aplicar su vacuna desde febrero, Pfizer, porque todavía usted tenía conocimiento cómo se estaban elaborando esta vacuna. Usted, doctora, sabía que el caso de Pfizer, lo vamos a decir así, lo hacía en forma artificial, ¿no? A través de la proteína que tiene, el antígeno que está en una de las espinas, ¿no? Y tenía un estudio completo de la formulación de esta proteína, que es la que estimula la producción de anticuerpos, ¿no? En este caso sí, como en la comisión, hago estos alcances porque a veces en la cuestión médica no nos podemos, es diferente, ¿no? Entonces, a mí la primera pregunta que hago yo, ¿por qué razón no usamos el Pfizer? Porque su disponibilidad era muy grande, tanto que sale el presidente americano y dice, voy a donar 500 millones de dosis al mundo, 500 millones. Y la razón por la que a Ecuador le da pues 10 millones, ¿no? Y a nosotros nos da solamente 2 millones. Porque he visto que han hecho, y es cierto, doctora, y aprovecho esto, doctora, es cierto que esta pandemia lo que nos reveló fue una ínfima estructura, no había personal, no había los médicos especialistas y también no había el equipamiento, o sea que esta pandemia nos recibió completamente desarmados. Y lo que es más, presidente, en esto, en el 18, presidente, se aprobaron para hacer, en 2018, se aprobaron más de 20 hospitales para elaborar, presidente. Y a la fecha de cuando se inició esta pandemia, no se habían concluido. Pero la mayoría ya habían gastado todo lo que había sido la cifra de dinero que se le iba proporcionado, se le iba a otorgar. Todos tenían un avance muy lento, en el 18. ¿Cuánto nos hubieran servido en esta pandemia? Estamos hablando de 20 hospitales diferentes, y hospitales que pues, nosotros sabemos de un gran nivel, ¿no? Gracias, presidente. Gracias, señor presidente, a través de usted para el señor congresista. Creo que el análisis que ha hecho acerca de la situación previa es absolutamente real, ¿ok? Ya en el 2005 y 2006 hicimos una evaluación de los establecimientos de salud a nivel nacional de primero y segundo y tercer nivel. Y evidentemente nuestra situación en esa época ya era catastrófica y yo dejé un documento levantado por el propio Ministerio de Salud a nivel nacional al respecto, ¿ok? Segundo asunto. Disculpen, pero aprovecho la oportunidad porque el primer nivel de atención es el más importante. Yo sé que la medicina ha avanzado mucho y pues sé que yo soy especialista, es más, soy subespecialista, soy neurogenetista, pero eso no le quita que para mis propios pacientes lo más importante es no hacerse daño y estar sanos. Por consiguiente, eso es primer nivel. Entonces, desde ya el sistema era absolutamente trágico y nos agarró con esa frase que dice Churchill, ¿no? Primer asunto. No hay relación entre la adquisición de vacunas y las pruebas o ensayos clínicos de las vacunas que se hagan. Van por rutas totalmente diferentes, ¿ok? Un ensayo clínico depende de una serie de características de que se cumplan o no se cumplan. La empresa que quiere hacer un ensayo clínico tiene que encontrar un lugar donde hacer el ensayo clínico. Ellos lo tienen que encontrar.
ese lugar tiene que tener características serias y muy importantes y muy exigentes. Si todo eso se aprueba y tienen una autorización para hacer el ensayo clínico corre por su cuenta, no tiene nada que hacer con la vacuna, no va por las mismas rutas administrativas, por si acaso. ¿Ok? Entonces, una cosa no es condición para la otra, número uno. Los contactos se han hecho prácticamente de entre agosto y septiembre y octubre. No recuerdo exactamente la fecha, habría que consultar directamente los documentos que ustedes pueden consultar. Pero luego de muchas conversaciones, hacia el mes de noviembre, Pfizer hizo una primera propuesta. O sea, la técnica es, de acuerdo a lo que indique la RENETSA y la parte técnica del MINSA, la vacuna A, B, C podemos empezar a negociar porque está en buen desarrollo. ¿Ok? Luego empiezan las negociaciones conjuntas con el equipo y ellos hacen su primera propuesta. En esa primera propuesta, no puedo mencionar el contenido, disculpen, pero ustedes lo pueden revisar. Esa primera propuesta tenía una serie de cláusulas en relación a cosas que nuestro país debía cumplir, que yo, sin ser médico ni ministra, como ciudadana, no hubiera firmado, jamás. ¿Sí? Entonces, eso fue una diferencia tremenda. Disculpen, pero esa famosa concepción de que business is business se hace más evidente cuando hay estas situaciones. Y eso, perdónenme, pero yo no lo hubiera firmado jamás. Sugiero que la comisión solicite la información, ustedes la pueden pedir y revisar las actas y revisar los contratos, las propuestas de contrato y revisar qué es lo que había. Nuestro país ha hecho un esfuerzo tremendo. Eso incluye, hay una resolución dentro de lo que les he puesto, en donde el país, el Estado peruano, acepta arbitraje internacional, que ya es bastante, ¿ok? Ya es bastante. Todos los países hemos tenido que aceptar arbitrajes internacionales, pero las otras cosas que estaban en esa propuesta, discúlpenme, pero yo no las hubiera firmado. Entonces les sugiero que averigüen por qué. Posteriormente, una vez que... Disculpe, señora Massetti, usted no nos puede mencionar por qué es de carácter reservado, me dice usted. Se podría valorar los señores congresistas presentes en esta sala y los que están conectados de manera virtual, si es que pasamos a carácter de reservado para que la señora Pilar Massetti, alguna información que es muy importante para la comisión, nos pueda informar de manera reservada en este momento. Les sugiero, por favor, nos den unos minutos para poder hacer esa consulta. Señor secretario. Ok. Señores congresistas, vamos a suspender brevemente la sesión para pasar a carácter de reservado. Los señores que no han juramentado en esta comisión, por favor, se les agradece abandonar la sala por unos minutos.